¿Qué tal, amiga que nos sintonizas hoy? Te damos la bienvenida a una entrega más de tu podcast de la Biblia a la vida. Mi nombre es Charvela El Hash de Salcedo y del otro lado de la línea me acompaña mi amada amiga Patricia García de Nanlún, que le voy a pedir que dé unas palabritas ahí de saludo en lo que, ¿verdad? Todas ustedes quizás se sintonizan. Hola, hola a todas las que están en diferentes lugares. No voy a decir sitio porque creo que me van a Te vas a quedar faltar si corta. comienzo a decir ahora. Sí. Exacto, exactamente. Hola a todas. Pero feliz. Hola a todas. Sí, yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo, de sintetizarlo. Hola a todas las que nos acompañan. Feliz, yo siempre feliz. Sí, yo también, yo súper feliz. Para mí es un privilegio cada vez que nosotras nos podemos sentar aquí, abrir la Biblia y hablar de Dios y de sus cosas. Así que esperamos que para todas las que nos escuchan también sea un deleite poder pasar estos 20, 30 minutos con nosotras. Y Patricia, antes de entrar ya quería recordarle a las hermanas que nos sintonizan que estamos en Instagram. Todos los lunes respondemos preguntas preguntas que ustedes nos hacen. Damos respuesta a las preguntas que ustedes nos hacen. Eso es lo que yo quería decir. Y te animamos a darle a seguir a la página y hacer también tus preguntas los lunes. Así que te esperamos. Bueno, Charvele, ya como para ir entrando en materia, lo que vamos a estar compartiendo nosotras por aquí en el día de hoy, déjame decirte que si hay algo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, creyentes y aún no creyentes, es que el pecado tiene consecuencias. Y esa es una realidad que nosotros podemos ver en nuestras propias vidas. Nosotros vemos cómo el pecado a veces nos promete satisfacción, pero termina dejándonos vacíos. Vemos cómo el pecado nos promete placer, un cierto placer que nos va a otorgar, pero al final terminamos cargadas y terminamos llenas de culpa. Y nosotras hemos vivido las consecuencias de nuestro pecado. Yo misma las he vivido. Aunque uno no la vea de manera inmediata, las consecuencias siempre están. Pero el asunto es, Charvela, que vemos las consecuencias y uno dijera, bueno, deberíamos aprender de todo esto, pero la realidad es que volvemos muchas veces a caer en el mismo pecado otra vez. Y es como que el pecado nos mirara a los ojos y con una sonrisa sarcástica nos dijera, aquí estoy yo otra vez. Tú vas a luchar conmigo, pero tú no me vas a poder vencer porque yo estoy de nuevo y yo te voy a ganar la batalla. Y la pregunta es, ¿por qué esto ocurre? Si se supone que nosotros estamos en Cristo, se supone que tenemos una nueva naturaleza, que hemos sido regeneradas, que en Cristo hemos sido hechas libres del poder del pecado. ¿Por qué vivimos y por qué volvemos a caer de nuevo en las mismas luchas contra el pecado? ¿Por qué parece que a veces el pecado termina venciéndonos a cada una de nosotras? Y bueno, yo creo entonces que tú sabes que la palabra nos da la respuesta a todo esto. ¿A qué es eso que está sucediendo con nosotras? Porque es que el pecado a veces pareciera como que va a terminar venciéndonos. Y esa clave, la clave para esa transformación que nosotras tanto buscamos y que terminamos a veces sin encontrar, se encuentra en la renovación de nuestra mente. Y eso es algo que nosotros como creyentes hemos estado descuidando en este proceso de transformación. Sí, Patricia, mira, y es en la carta a los Efesios donde nosotras encontramos un par de versículos bien claros e interesantes de ese llamado que la palabra de Dios nos hace a responder de una manera diferente a esta nueva vida, a este nuevo caminar. Y yo te lo quiero leer. Está en Efesios 4, del 21 al 24, y dice así: si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y si tú vas a Efesios y el capítulo 4, puedes leer en los versos anteriores cómo el autor de esta epístola hace un llamado al creyente a caminar, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que acabamos de leer. Un llamado al creyente a caminar conforme a esta nueva forma de vivir. Porque si te fijas en los versículos anteriores, el escritor, el autor dice: miren, ya no vivan como aquellos con los gentiles, le puedes decir.
como aquellos que no conocen de Dios. Y la respuesta de nosotras a eso debe de ser activa, porque ya nosotras tenemos una nueva identidad, nosotras poseemos una nueva identidad y estamos llamadas entonces a despojarnos de esa vida anterior, que me gusta mucho como el versículo 18 le llama, le dice a esa mente que estaba llena de oscuridad. Y dice el verso 19 que antes, fíjate Patricia cómo éramos antes, nosotras vivíamos para los placeres sensuales y practicábamos con gusto, a mí me gusta esa palabra que pone el autor ahí, con gusto, toda clase de impureza. Y eso era lo que éramos antes. Pero es este versículo de Efesios 4, específicamente el 24, que nos llama entonces a tener una nueva mente y a vestirnos entonces de un nuevo hombre. ¿Y cómo es esa vestimenta? Bueno, esa vestimenta está comprendida por un grupo de pensamientos nuevos, de emociones nuevas y de prácticas nuevas que agradan a Dios, para que nosotras entonces andemos en ella según lo que la palabra nos está enseñando, esa nueva vida que nosotras debemos de abrazar. Así mismo es, Charvela. Y nosotros vemos ahí en ese pasaje que tú leíste cómo nos llama a despojarnos, cómo nos llama a vestirnos, pero la pregunta entonces es cómo nosotras hacemos esto, cómo nosotras podemos lograr eso, cómo vestirnos de ese nuevo hombre, de eso que Dios ha creado, que tú mencionabas, Charvela, para cada una de nosotras. Y hay algo que dice el mismo verso, que lo voy a volver a citar de nuevo, Charvela, lo que leíste, que nos dice, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe y que sean renovados en el espíritu de su mente. Hay algo en el medio, que es lo que le da sentido, que es lo que va sosteniendo todo esto, porque no hay manera en la que yo pueda despojarme del viejo hombre y vestirme de nuevo sin una renovación de mi mente, sin una renovación de mi entendimiento. Y yo no sé si a ti te ha pasado esto, Charvela, pero a veces nosotros nos encontramos luchando contra el pecado y nos damos cuenta otra vez de que vemos que el pecado viene y nos gana de nuevo y termina teniendo esa victoria sobre nuestra vida. Y la realidad es que si examinamos nuestra lucha contra el pecado, nos vamos a dar cuenta de que estamos solamente poniendo normas externas contra este pecado. Tratamos de despojarnos, tratamos de vestirnos, pero no hay una renovación de nuestra mente y por lo tanto ese cambio no va a durar. Por ejemplo, yo tengo una lucha con la vanidad y entonces yo decido, bueno, en medio de mi pecado de vanidad yo voy a regalar absolutamente todo lo que hay en mi casa, toda mi ropa cara, todo eso yo lo voy a regalar. Pero estoy poniendo normas externas y no hay una renovación de mi mente. O con el chisme, yo decido que yo no voy a hablar con nadie. Como tengo un problema del chisme, entonces yo lo que voy a hacer es que yo me voy a aislar, yo me voy a trancar y yo no voy a hablar con absolutamente nadie para no chismear. Y yo no creo, si tú estás haciendo eso, yo no creo que eso pueda dar muy buenos resultados realmente. No creo que eso pueda funcionar. Pero es lo que tratamos de hacer, poner esas normas externas donde no hay genuinamente una renovación del entendimiento que pueda sostener todo eso que nosotros estamos tratando de hacer y que pueda llevarnos entonces a desvestirnos y a vestirnos con con ese nuevo hombre, con ese nuevo entendimiento que se nos ha sido dado. Necesitamos la renovación de nuestro entendimiento, no solamente normas externas que al final no van a dar resultados. Así es, Patricia. Mira, y esa renovación que tanto necesitamos y que muchas también anhelamos, porque muchas de nosotras, como tú decías al principio, pensamos que el pecado vuelve y nos trae hacia atrás y retrocedemos. Muchas de nosotras anhelamos ver nuestras mentes totalmente renovadas, pero esa renovación, a ustedes que nos escuchan, solo es posible si es dada por la misma palabra, porque es la palabra de Dios la que alinea mi corazón, mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Si yo quiero pensar como Dios piensa, yo tengo que consumir la palabra de Dios, que ahí es que está plasmada la voz de Dios. Y no sé, Patricia, si tú te has detenido últimamente a mí me encanta mucho el Salmo 19. Para mí es, tú sabes, es un salmo muy especial. Pero sobre todo los versículos del 7 en adelante, a mí me sorprende cómo la palabra de Dios está trabajando en la mente y en la vida de ese hombre que describe. Y dice, te voy a mencionar algunos atributos nada más, dice que esa Biblia que leemos, ¿verdad?, restaura el alma. Es esa palabra que ingerimos,
la que me hace sabia, aún yo sea una persona que acepte todas las doctrinas y una persona sencilla, no sencilla de humildad, sino sencilla de que acepto todas las corrientes que vienen, pero es la palabra de Dios que discierne, como que hace ese colador en mi mente y me hace una persona sabia. Y es esa misma palabra de Dios, y me gusta mucho como lo dice, que alumbra mis ojos. A veces nosotras estamos en tinieblas y no vemos claramente más allá, pero es la misma palabra de Dios la que nos abre los ojos, y eso es lo que hace, todo eso es lo que hace que nuestra mente entonces sea renovada. Porque fíjate, Patricia, no hay transformación si no hay una renovación. Podemos lograr, como tú decías, un cambio de conducta, sacar esa ropa, dejar de hablar por un tiempo con las personas para no chismear, pero si no hay un cambio en el corazón, no va a ser permanente, porque esas cosas no son sostenibles en el tiempo. Nuestra conducta no puede cambiar si no hay un cambio en nuestra mente, porque son nuestros pensamientos, como dicen por ahí, los que determinan nuestras acciones. Y a través, Patricia, entonces, y todas las que nos escuchan, a través de la meditación de las escrituras y la oración, es que nuestras mentes entonces van cambiando, y la mente, la forma de pensar de Dios se va creando en nuestra mente, y comenzamos a pensar de una forma que a Él le agrada, y ahí es que comienza entonces esa renovación, esa transformación. Así es, Charvela, y tú mencionabas muy bien la parte de lo que habla de la meditación, porque la meditación genuinamente es una parte esencial en nuestro proceso de transformación, en nuestro proceso de renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el pastor John Piper ha dicho en muchas ocasiones, y esto como que se ha repetido muchas veces, que nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos, y la meditación es lo que nos lleva a esa contemplación y lo que nos va a ayudar entonces a ese proceso de renovación de nuestro entendimiento. Ahora, déjame aclarar un poquito que la meditación no es que yo me voy a sentar y yo voy a poner mis manos y voy entonces ahora a estar pensando, cerrando los ojos y la gente ahí meditando. Eso no es, vale la pena aclarar que eso no es. Pero entonces, vamos a decir lo que sí es, si eso no es, vamos a decir lo que es. La meditación es que yo pueda quedarme con algo en mi mente de la palabra de Dios, alguna idea que yo pueda estar rumiando, que yo me pueda pasar el día pensando en eso, pensando en sus implicaciones, pensando en la manera en la que eso se va a aplicar a mi vida a nivel personal. Y entonces esa palabra se va quedando en mi mente y va bajando a mi corazón y va resultando en mis acciones, en mi manera de vivir, y eso es lo que nos referimos con la meditación. Pero también está, Charvela, la parte de la oración, porque es a través de la oración donde nosotros entramos a los propósitos de Dios, es a través de la oración donde nosotros mostramos nuestra dependencia y reconocemos que necesitamos de Él, que necesitamos de su dirección, que necesitamos estar cerca, y que no hay renovación de nuestra mente separadas de Él, porque separadas de Él nada podemos hacer. Entonces esta parte es esencial que nosotros podamos entenderla en este proceso de renovación de nuestra mente, en la meditación, su necesidad, la vida de oración, donde yo dependo de Él, y aún en la oración yo puedo también meditar en las Escrituras al orar la palabra de Dios. Y esa transformación y renovación de nuestra mente, entonces se va dando cuando eso ocurre en cada una de nosotras. Así es, Patricia. Entonces estamos buscando esa transformación. Y ya como tú bien decías, para renovar nuestra mente es necesario la exposición a la palabra, a las Escrituras. Ahora bien, yo conozco, Patricia, muchas hermanas que con mucho deseo memorizan la palabra, contando con que la simple lectura, vamos a ponerlo así, porque no estoy diciendo de ninguna manera que la memorización no es lo que hay que hacer, sino que la simple lectura de las Escrituras va a hacer un cambio. Lo puede hacer, Dios es soberano, pero se nos requiere algo más, se nos requiere acción, se nos requiere obediencia de eso que está escrito, tomarlo, practicarlo, accionarlo, orarlo, meditarlo, como tú decías, tomar ese versículo y decir, bueno, ¿qué Dios
quiere para mí, cómo aplica eso para mí hoy en día. Y eso es lo que nosotras queremos ahora, como darte algunas ideas de qué cosas qué cosas necesitamos para hacer ese cambio. Y lo primero es, como ya te dije, depender de las escrituras, pero tenemos que entender primero dos cosas que tengo aquí anotadas, dos cosas. Lo primero es que nosotras estamos accionando en el poder del Espíritu, quien es que hace la transformación. Cuando nosotras conocemos al Señor, eso es la tercera persona de la Trinidad mora en nosotras y es ella la que nos ayuda, Él es el ayudador y nos ayuda a hacer cambio. Ese fue el Espíritu que nos levanta de la mortandad espiritual y es quien nos garantiza, quien dice a nosotras mismas, tú eres hija de Dios. Y a mí me gusta mucho, ¿verdad? Este versículo que dice 1 Tesalonicenses 4:3, que dice así, porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Cuando yo leo ese versículo, Patricia, no debe de quedarse en una simple lectura, sino que el Espíritu que está en mí, ¿verdad?, me ayuda a que en cada momento de tentación, cuando yo esté enfrente a una película, una serie incorrecta o en un lugar incorrecto, el Espíritu me redarguye y yo entonces obedezco y acciono gracias al Espíritu y gracias a la lectura previa de la palabra. Entonces yo comienzo a accionar en pos de lo que yo debo de hacer y así mi mente se va a ir transformando y renovando. Y lo segundo es que debemos de ir a la palabra con humildad. Porque yo no sé tú, Patricia, pero a mí me pasa a cada rato que yo leo un versículo y yo digo, ay, pero yo no he hecho esto, ay, pero yo no he hecho aquello. Entonces, la humildad de entender que es la Biblia mi autoridad y no mis propios entendimientos de cómo hacer las cosas y en el tiempo que yo deba de hacer las cosas, por ejemplo, para que se pueda entender. Hay un versículo que dice, Patricia, procurar la paz. ¿Y cuántas de nosotras, verdad, no andamos por ahí? Bueno, yo me hago amiga de ella otra vez, o yo no seré de división cuando yo entienda. Pero es que la palabra te dice que en todo momento tú seas alguien que procure la paz. Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios como autoridad, en humildad, aceptar todo lo que en ella dice y aplicarlo para que nuestra mente entonces se vaya renovando. Así es, Charvela. Y tú sabes que otra cosa esencial que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra mente a la hora de ir a la palabra para que se produzca esa renovación de nuestra mente, es que yo debo ir a las Escrituras con Cristo en el centro, porque la Biblia se trata de Jesús, no se trata de nosotras. Nosotras somos egocéntricas por naturaleza y a veces nuestra tendencia es ir a la palabra a buscar qué tiene la Biblia que decir sobre mí, cuando yo debería ir a ella a buscar qué tiene la Biblia que enseñarme sobre Cristo. Porque toda la Escritura apunta a nuestro Señor de principio a fin. Cada historia, cada narración, cada carta tiene que ver con nuestro Señor, ya sea profetizando su venida, mostrando su necesidad, mostrándonos su vida, su carácter o su obra. Y yo debo ir con ojos abiertos por el Señor, buscando de qué manera yo veo a Cristo ahí. Y en la medida en la que yo le contemplo a Él, entonces yo voy siendo transformada y yo voy teniendo una renovación de mi entendimiento, porque déjame decirte algo, obviamente la Biblia sí me habla de mí, pero no hay un verdadero conocimiento de mí apartado del conocimiento de Dios. Yo no voy a poderme verme como yo soy hasta que yo no vea a Cristo como Él es, y eso es algo que yo necesito. Otra vez, necesitamos también la meditación, y aquí vuelvo como un disco rayado con esto otra vez, pero es una realidad. Mis amadas hermanas, a veces tenemos nuestro tiempo de estudio de la Biblia y leímos y cerramos la Biblia y es como un check, ya. Cumplí con mi tiempo de estudio de la Biblia en el día de hoy, cumplí con mi labor cristiana y lo voy a marcar en mi agenda como algo cumplido, y entonces agarro después y me olvido completamente de eso, exactamente, como un check, y me olvido completamente de lo que leí en ese día. Y esa no es la manera en la que debemos hacerlo, debemos quedarnos con algo en nuestra mente. Muchas dicen, ya yo leí la Biblia entera. Exacto, pero, okay, ya leímos la Biblia completa, aplica. Ya cumplimos con eso. Pero no, yo necesito, al terminar mi tiempo en la palabra, poder quedarme con algo que se quede en mi mente, algo que se quede en mi corazón y yo pueda rumiarlo y yo pueda pensarlo y en las diferentes aplicaciones que tiene esa verdad bíblica para mi vida.
y mi mente se va renovando, va siendo cambiada, va siendo transformada por el poder de su palabra, esa palabra en la que yo estoy pensando y meditando. Y otra cosa es, Charbel, es que debemos ir a las Escrituras en obediencia y en fe. Y es algo que ya tú has mencionado también, pero yo no voy a la Biblia solamente para llenar mi mente y engordar mi mente. No, yo voy a la Biblia sí para llenar mi mente, pero esa renovación de mi mente va a resultar en una transformación, en una obediencia a la palabra, en una sumisión a las Escrituras que no depende de cómo yo me sienta, de si yo quiero o no lo quiero hacer, si yo tengo ganas o no tengo ganas, no depende absolutamente de nada de eso. Depende de que yo pueda obedecer en el poder del Espíritu Santo y someterme a Dios. Pero también sabes que yo voy a ella en fe, sabiendo que Dios no se equivoca, sabiendo que si Dios me manda a hacer algo, aunque yo no quiera hacerlo, yo voy a confiar en Él, yo voy a depositar toda mi confianza en Él y yo voy a dar ese paso que Él me está llamando a dar en confianza a su carácter, en confianza a quien Él es, sabiendo que lo que Él ha diseñado y sus mandamientos son para mi bien, para mi bienestar. Entonces yo voy a las Escrituras y yo me acerco en obediencia y me acerco en fe. No es que la Biblia me llama a amar y yo digo, bueno, si yo la voy a amar cuando yo me sienta lista, cuando esa persona cambie, cuando esa persona sea mejor. No, no, no. Es que yo estoy llamado a amar independientemente del otro y yo respondo en obediencia al Señor y entonces yo confío. Esta persona sí es difícil, pero bueno, yo voy a confiar en el Señor y yo voy a someterme a su palabra y a someterme a las Escrituras y de esa manera se va produciendo esa renovación en nuestro entendimiento. Así es. Y mis hermanas, les cuento que va a llegar el día donde nosotros no tengamos una lucha con el pecado, o sea, yo se los garantizo eso, porque eso está escrito, es una promesa, Cristo resucitó, esa es la garantía de que eso va a suceder, así que llegará ese día, pero mientras tanto, estamos en este mundo caído, donde nosotras debemos de forma intencional llenarnos de la palabra para que ella entonces ministre nuestra mente, cambie nuestras conductas y nosotras podamos de forma activa, mientras pasamos por aquí, despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo que ya ha sido entregado a nosotras mediante Cristo en la cruz. Así que te animamos a que de forma activa tú busques renovar tu mente para que Cristo sea glorificado.